Hoy quisiera hablarle de que nuestra fidelidad no depende de las circunstancias. Nosotros podemos estar seguros en medio de las tinieblas. Nosotros podemos estar firmes en el territorio que el enemigo cree que es de él. Podemos estar gozosos en la tribulación. Podemos seguir la visión en medio de la tormenta. Perseverantes y pacientes en la sequedad y en la falta de fruto, la falta de resultados. Este es el testimonio de aquel equipo misionero compuesto por Pablo, Silas, Timoteo, Tito, que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos, y que nos enseñan a nosotros. Aunque el libro de los Hechos no es un libro para crear una doctrina, podemos aprender cómo ellos aplicaban la doctrina en su experiencia y cómo nosotros podemos apropiarnos de aquella experiencia para enriquecer nuestra vida. Amén. De cuidarnos de cosas que tenemos que cuidarnos, por ejemplo, el orgullo religioso que nos puede hacer demandantes de Dios. De no ser soberbios, que nos creamos intocables e invencibles, o llegar a ser caprichosos, que pensamos que ejercemos un gobierno sobre todo y que no podríamos por qué pasar momentos de fracaso o de sufrimiento. Nos enseña muchas cosas el seguir leyendo esto. En la adversidad y en la lucha es donde aparecen las mayores virtudes del carácter del cristiano. No es en el confort, no es en la comodidad, no es cuando todo está saliendo bien que nuestro carácter, lo mejor de nuestro carácter sale a la luz. Es en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Vamos a leer algo de esto en lo que sigue aquí del capítulo 16 de Hechos, del verso 16 en adelante. Primero vamos a leer hasta el 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. La semana pasada leímos acerca de la conversión de Lidia en aquel sitio junto al río donde ellos se reunían a hacer las oraciones. Y parece que Pablo y sus ayudantes siguieron aprovechando aquel lugar para ir a orar. Y un día dice que cuando iban a orar, sucede algo inesperado. La verdad es que cuando uno va a orar, uno está esperando tener un encuentro con Dios. Cuando uno va a orar, está esperando recibir un toque de Dios, recibir una palabra de Dios, recibir sabiduría de Dios o recibir solución a nuestros problemas. Pero ellos, antes de llegar al lugar donde iban a orar, les sale al encuentro una joven adivinadora que, movida por un espíritu de adivinación, comienza a seguir al grupo hablando en alta voz, identificándolos a ellos como siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación, lo cual era cierto. Esta muchacha que adivinaba, estaba diciendo algo que era cierto. Podía en algún momento verse como algo positivo, como una especie de propaganda gratuita,
como si el enemigo estuviera poniéndose del lado de Dios y ayudándole a Dios. Pero a Pablo no le gustó que esa muchacha siguió haciendo esto todos los días. Y un día se vuelve y le manda al Espíritu y le dice: tú tienes que irte en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo manda fuera. Y el Espíritu se va. Una de las cosas que yo he visto a través de los años, que si hay algo fácil para el Señor es mandar fuera un espíritu inmundo. Él tiene poder y Él echó los espíritus con su palabra. ¿No? Lo que es más difícil es formar el carácter de los hombres. Echar un espíritu es fácil. Formar el carácter nos toma tiempo. ¿No? Nos toma tiempo. Pero el Señor tiene poder. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Él puede echar afuera cualquier espíritu que moleste a cualquier persona. Si algo está molestando en nuestro ministerio, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echarlo fuera. Y esta decisión de Pablo le ayudó porque se acabó el problema para Pablo. Pero también se acabó para los amos, para los dueños de esta muchacha, se acabó la esperanza de recibir dinero por la adivinación de ella. Pablo les estaba arruinando el negocio y ellos no lo iban a permitir sin defenderse. Por lo que lo toman a él y lo llevan ante las autoridades. El momento de la oración estaba tomando un nuevo rumbo. Incierto y desconocido, que los estaba llevando a un problema legal, judicial. De repente, aquella obra poderosa del Señor se convierte en una situación que los está llevando rumbo a la cárcel. Lo que no tenemos que olvidar, ni ellos se olvidaron nunca, es que Dios los había traído por una guianza del Espíritu Santo para que ayudaran a predicar el Evangelio en Macedonia. Y nada los iba a quitar de hacer eso para lo que fueron llamados. Y se presentaron estos, el versículo 20 dice, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Allí en el foro dice que los traen enfrente a los magistrados y los presentan como extranjeros, judíos que están alborotando la ciudad. Judíos que están alborotando la ciudad, ¿no? Ojalá que algún día a nosotros nos llamen la atención o nos lleven a detenidos por estar alborotando la ciudad en el nombre del Señor Jesús. Ojalá que si algún día nos detienen no sea por otra causa, pero que sea porque estamos predicando el Evangelio y estamos trastornando nuestras ciudades. Amén. Que la gente diga: esta gente nos está enseñando otras costumbres que aquí no se hacen, porque estamos enseñando las costumbres de parte de Dios. El Evangelio tiene tanto el poder transformador de los individuos como también tiene el poder para transformar las vidas de los pecadores, pero también para conmover los cimientos de las culturas, de las ciudades. El Evangelio tiene poder para impactar a las tinieblas y para que se preocupen por causa de la presencia de los que están predicando. Esta gente que en realidad está defendiendo su negocio, aparecen como defensores de las costumbres romanas, que se ven amenazadas
con las enseñanzas de aquellos foráneos, de aquellos extranjeros. Y esto enciende el furor del pueblo que se une contra ellos. El pueblo ahora está contra ellos por causa de que estos dueños de la muchacha que adivinaba estaban enojados porque habían perdido su negocio. Y los magistrados, sin hacerle un juicio, le rompen la ropa, les rasgan las ropas y ordenan que los azoten con varas. Esto es uno de los castigos más severos que se podían infligir en aquel tiempo. Probablemente estos eran látigos que terminaban con piezas metálicas o con animales de hueso, con huesos de animal, perdón. Y con ellos golpeaban a la persona. Y dice que a ellos los azotaron mucho. Los azotaron mucho. No quiere decir que no les dieron unos cuantos azotes, sino los azotaron mucho. ¿Recuerdan por qué los azotaron? ¿Porque echaron fuera un demonio? ¿O porque iban a orar? ¿O porque habían venido a Macedonia para predicar el evangelio? El enemigo siempre está tratando de estorbar los planes de Dios. Lo bueno es que Dios no se olvida de sus planes. Y lo bueno es que la fidelidad de los siervos de Dios y de la iglesia del Señor no depende de cómo vayan las circunstancias. Porque en este caso no van bien. Está un poquito complicado. El carcelero, después de que los azotan, los mete en el calabozo de más adentro y les pone un cepo. Los cepos eran como una trampa. Un cepo es algo que sirve para aprisionar, como las trampas que usan para cazar animales. Era algo que no permitía que ahora Pablo ni Silas se pudieran movilizar. ¿No? Terrible. ¿Alguna vez alguno de aquí ha estado en una situación semejante? ¿Verdad? Puede ser semejante, no igual, pero semejante. Quizás no físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Y estamos en un lugar así, oscuro, presos, sin tener libertad para movernos. Pero a medianoche, dice el versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de pronto un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Golpeados. No más voy a tratar de decir esta historia porque yo creo que ya la entendimos. Espero no estorbar lo que ya Dios nos dijo, ¿no? Pero golpeados sin poder moverse libremente, sin haber recibido cura para sus heridas. Parece
que a la medianoche se sienten con buen ánimo y están orando y cantando himnos a Dios. No estaban enojados, ni amargados, ni entristecidos, ni siquiera se quejaban de sus dolores, sino que oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Como decía un antiguo himno que yo cantaba hace 50 años, como decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. En el dolor, porque hay mucho dolor ahí, emocional y físico. Ellos están cantando himnos al Señor. Estoy seguro que no tenían himnarios, pero sabían aquellos himnos y los podían cantar en este momento tan importante. Los presos les oían, de seguro extrañados de semejante actitud, y probablemente decía, ¿y a estos qué les pasa? ¿Están locos? Golpeados, azotados, y están cantándole a Dios. No dudemos nunca que a nuestro alrededor hay muchos ojos que nos miran y que miran nuestro diario caminar y que también aprenden de nuestro ejemplo. Como los presos oían a Pablo y a Silas, también nuestros hijos nos oyen, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y no importa dónde vayamos, siempre habrá ojos que nos ven. Y si no hay ningún ojo humano que nos ve, el ojo de Dios siempre nos ve. Le dijo un día le dijo un papá a un hijo, iban por el campo y dijo, vamos a entrar ahí y nos vamos a robar unas naranjas. Yo me voy a subir al árbol y cualquier cosa, si tú ves que viene alguien, me avisas. Le dijo al niño, ¿no? Y el hombre iba a empezar a agarrar y él le avisó. ¿Viene alguien? Y le dice, sí. Y le decía, arriba te están viendo. Y el hombre iba y le, papá, te están viendo arriba. Y al final él no pudo robarse las naranjas. Porque siempre hay alguien que nos ve. Ayúdame. Y dile a tu hermano que está ahí cerca, siempre hay alguien que me ve. Aunque tú no me veas, siempre hay alguien que me ve. De repente dice que vino un gran terremoto. Un susto enorme. Las bases de la cárcel se estremecen. Todas las puertas se abren, todas. Y todas las cadenas se sueltan. El carcelero se despierta y se llena de temor cuando ve aquellas puertas abiertas y supone que todos los prisioneros se han ido, que han escapado, y por lo tanto saca su espada para quitarse la vida, porque él era responsable de aquella cárcel. Un carcelero romano, cuando un preso se escapaba, él tenía que responder con su propia vida. Y por eso él iba a matarse. Pablo lo percibe, lo intuye o lo ve, yo no sé cómo porque estaba oscuro ahí, y desde adentro le grita que no se mate. ¡Wow! ¡Qué corazón de un misionero!, ¿no? Adolorido, prisionero, sin poderse mover. Bueno, ya ahora estaba suelto seguro, ¿no? Aunque no dice que el cepo se abrió, pero las cadenas sí, no sé si el cepo también. Pero él se preocupa por aquel hombre. Y no dice pues que se mate por sí, él colaboró para que yo esté aquí preso. A veces se nos vienen pensamientos así, ¿no? Es que la pague. Y él le grita adentro, no te mates. Ya que todos los presos estamos aquí. Nadie se ha ido. Está oscuro, como dice la palabra, el carcelero pide luz, corre tembloroso y se postra a los pies de Pablo y de Silas. Empieza a reconocer este hombre que aquellos dos hombres son más libres que él y que por alguna razón tiene algo que los hace más altos, más dignos, y se postra
delante de ellos. No es fácil postrarse delante de otra persona. Y no era fácil para un romano postrarse ante un extranjero. Pero estos hombres lo hacen. Los llama señores. Y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que hay una mezcla en la pregunta. Para ser salvo de la situación y para ser salvo de todo, de la eternidad, del pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es aquella respuesta que ha resonado por los siglos de los siglos y que va trayendo vida a todos los que le escuchan. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor, cree. Hay un valor tremendo en creer. Hay un valor tremendo en creer, ¿no? Ayúdeme otra vez y dígale a su hermano, yo creo en Jesús, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo. Ellos les hablaron a todos de la palabra del Señor. No solamente le dijeron esta promesa, pero les hablaron de la palabra a él y a todos los que estaban en la casa, ¿no? El carcelero los cura, sana las heridas, mientras la palabra que ellos predican salva a los oyentes. El carcelero sana sus heridas y la palabra sana sus heridas espirituales y les da una nueva esperanza. El hombre los lleva a su casa, los invita a comer, está sumamente alegre de haber creído a Dios juntamente con su casa. Porque no hay nada que pueda traer mayor felicidad a una casa que la fe en Dios. No hay ningún gozo que pueda ser más alto que tener la salvación en Cristo Jesús. No hay ningún gozo más grande que ser salvos. No hay ningún gozo. En el mundo no hay nada que pueda compararse. Nosotros somos aquellas gentes que hemos sido escogidos por Dios para este día, para llevar este mensaje de gozo y de paz a tantas familias que están alrededor de nosotros. Nosotros somos portadores de un gozo, no de una religión, pero de un gozo, para que los pecadores entiendan el gozo de la vida, el gozo de estar aquí en esta tierra. Y nosotros somos quienes llevamos esta palabra. Cuando fue de día, los magistrados, dice el versículo 35, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Y me encanta el último versículo. Uno podría predicar de este último versículo. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, que era donde iban a ir al principio, iban a ir a orar. Y no se les olvidó. Nunca se te olviden los mandados de Dios. Nunca se te olviden las órdenes del Señor. No digas, ahora me duele mucho, ahora voy a hacer otra cosa. Pero ellos volvieron a tomar aquel rumbo y fueron donde Lidia. Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Y se fueron. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces usted va a consolar a alguien y el que sale consolado es usted? Como que la gente decía, pobrecito Pablo, pobrecito Silas, ¿no? Y ellos llegan y ellos son los que consuelan a los que están afuera. Porque la gente que le sirve a Dios, no importa lo que pase, siempre va a tener una palabra de consuelo para los demás. Amén. Siempre va a tener una palabra de consolación para los otros.
Otra vez repito esto, al llegar el día, los magistrados que lo habían mandado a la cárcel mandan a los alguaciles que le digan al carcelero que suelte a aquellos hombres. El carcelero se propone hacerlo y les dicen que están libres y que se marchen en paz. A lo que Pablo responde enérgicamente que no puede ser de esa manera. Que ellos mismos vengan y los pongan en libertad como corresponde. Les dice que sin tener una sentencia judicial, los azotaron públicamente sin tomar en cuenta que eran ciudadanos romanos. Aquellos asustados vinieron y le rogaron que se fueran de la ciudad. Salieron de la cárcel y fueron a ver a Lidia. Allí vieron a los hermanos y los consolaron y se fueron. Esta es una historia de la vida cristiana. ¿Alguien quiere saber cómo le va a los cristianos? Lea Hechos. ¿Alguien quiere saber cómo le va a los que sirven a Dios? Lea Hechos. ¿Alguien quiere enterarse de cómo es que los planes de Dios se llegan a cabo? Lea Hechos. Y vamos a entender mucho de ellos. Le dijo un día la maestra de segundo grado a mi hijo, le preguntó a uno de nuestros hijos, ¿qué haces tú los domingos? Y él dijo, voy a la iglesia. Y le dijo la maestra, ¿y tú aprendes algo allí? Y mi hijo le dice, sí, yo aprendo. Dime, ¿qué aprendiste esta semana? Le dijo la maestra de español, pues mi hijo no hablaba inglés y tenía su maestra de español. Y él le dijo, dice Proverbios 1:10, dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y dijo la maestra, dime otra vez eso. Y el niño le dijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y la maestra le dijo, gracias. Y después nos contó, porque ella se entregó a Cristo. Y después nos contó la maestra y nos dijo, ese día yo tomé esta decisión. Si los pecadores me quieren engañar, no voy a consentir. Y ella estaba en un proceso de divorcio. Y las amigas le decían, pues tú hazle lo mismo. ¿No? ¿Han oído los consejos de los malos? ¿Mm? Oh, no te dejes. Págale con la misma moneda, se lo merece. Pero ella dijo, aprendió la lección. Hoy les quiero preguntar si aprendieron algo. Ahora cuando van a la casa, alguien le va a decir, ¿qué aprendiste? Y el enemigo te va a estar esperando por ahí a ver si aprendiste algo. Y el Señor va a estar supervisando tu vida y protegiéndote. Yo le digo lo que yo he aprendido con este pasaje, leyéndolo varias veces. Primero, el tener el hábito de orar no nos libra a los cristianos de tener problemas. El tener el hábito de orar no nos libra de tener problemas. Porque algunas veces pensamos que si oramos, nada nos va a pasar. Pablo iba a orar y tenía la costumbre de orar, sin embargo, le pasó esto. Dios tiene el poder para volver esos inconvenientes en oportunidades para ministrar. Dios tiene el poder para volver esos problemas en oportunidades para predicar. 3. Tenemos que mantenernos atentos para no caer en la tentación de aceptar las lisonjas del diablo o las alabanzas del enemigo. Dios no necesita la publicidad del diablo. Dios no necesita. No podemos, oh, qué bueno, me está ayudando. La iglesia tiene un poder suficiente en Cristo Jesús. ¿Amén? Un día un pastor en Costa Rica, un pastor muy humilde, tuvimos una entrevista con el candidato que luego fue el presidente. Y aquel presidente vino y nos dijo, estimados pastores, como hablan los políticos, ¿no? Aquí estoy para ver qué puedo servir yo.
a la iglesia evangélica. Y aquel pastor muy humilde se paró y le dijo, don Oscar, quiero decirle que nosotros estamos aquí para ofrecerle a usted qué es lo que el gobierno suyo necesita de parte de la iglesia. Porque no es la iglesia que necesita el gobierno, es el gobierno que necesita la iglesia. No es el país el que le va a ayudar a Dios, es Dios quien va a ayudar al país. Amén. No caigamos en la tentación. Oh, wow, aquella persona importante, ¿no? Un día vamos a tener una invitación del mayor de la ciudad que nos invitó a los pastores a comer con él. Pero yo no voy a permitir en ningún momento que el mayor de nuestra ciudad se sienta más que yo. Porque yo tengo en mí algo que él todavía necesita. Y no es para sentirme más que nadie, pero nosotros somos la luz y la esperanza de este mundo. Amén. Amén. El mundo no tiene la intención de aplaudir o premiar las buenas acciones de los creyentes. Pablo libera a una muchacha y los amos lo meten en la cárcel. El servir a Dios no significa que siempre seremos tratados con justicia. Otra cosa, esas injusticias pueden ser muy pesadas y dolorosas. En verdad, el diablo no está jugando. 7, ya dije rápido. Por dolorosas que sean esas experiencias, no podrán apartarnos de la voluntad de Dios. En medio de las adversidades, Dios tiene el poder para hacer maravillas y librarnos. Dios es digno de ser alabado en todo tiempo. Y nosotros necesitamos orar en todo tiempo. Una vez que somos liberados de esos problemas, necesitamos seguir haciendo lo mismo que fuimos llamados a hacer, aunque esto signifique que nos vamos a meter en otros problemas. Aunque pasemos dificultades, somos más que vencedores. Nuestra fidelidad no depende de las circunstancias. Hoy podemos hacer lo que Dios quiere, no importa lo que estemos viviendo. No hay excusas. Si quieres servirle a Dios, hoy es el día. Si quieres seguir a Dios, hoy es el día. Amén. ¿Alguien está pasando momentos difíciles? ¿Alguien siente desmayar en la fe? ¿Alguien siente que está demasiado duro? ¿Alguien está enfrentando injusticias? Hoy es el día de seguir adelante. Hoy es el día de decir, Señor, aquí estoy. No importa. Alguien está muy contento, con mucho éxito, con mucha prosperidad y bienestar. Hoy es el día de seguir obedeciendo a Dios. Amén. Alguien está muy lleno. Hoy es el día de vaciarse. Alguien está muy vacío. Hoy es el día de llenarse. Hoy es el día de seguir adelante. Amén. Oramos un momentito.